¿Qué implica ser sujeto de un delito? ¿Es lo mismo ser autor, que coautor, que cooperador necesario o inductor? Pues bien, quiero que sepas que si estás intentando aprenderte cuáles son todos y cada uno de los sujetos del delito o te confundes entre lo que es un autor o un coautor, no te preocupes, porque estás en Derecho Virtual, donde explicamos todos los conceptos jurídicos para que seas capaz de entenderlos en unos pocos minutos. Y hoy vamos a hablar de los sujetos de los delitos. Así que si no quieres volverte a liarte con este concepto tan lioso, quédate en este vídeo porque hoy vas a descubrir todos los sujetos del delito ante los que podemos encontrarnos. Comencemos por lo básico. ¿Cuáles son las clases de sujetos que se pueden dar cuando estamos ante un delito? Pues bien, los tipos penales están previstos para su realización por norma general por una sola persona. Por ejemplo, el Código Penal dice que el que mate será castigado como reo de homicidio. Como ves, habla de el que mate, no de los que maten. Sin embargo, lo normal es que en la comisión de un delito no intervenga una sola persona, por lo que resulta necesario determinar las distintas formas de intervención y la responsabilidad penal en la que se incurre con ellas. Para hacer más fácil esta explicación vamos a poner un ejemplo. Imagínate que María mata a Pedro. Hasta aquí todo bien. Tendríamos a María como autora de un homicidio y a Pedro como víctima. No sería muy complicado resolver esto. Pero ahora, suponte que María comete el delito porque Blanca la convence y que el hermano de Blanca, Pablo, es el que le da la pistola con la que mata a Pedro. Está claro que Blanca y Pablo van a tener responsabilidad penal, pero ¿qué son Blanca y Pablo en este delito? Vamos a desgranar este supuesto al detalle. Mira, el Código Penal se ocupa de esta materia en el título 2 del libro primero, que se llama de las personas criminalmente responsables de los delitos. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice, porque lo primero de lo que nos damos cuenta es que se puede diferenciar en un delito dos tipos de personas. Por un lado, los autores y por otro, los partícipes. ¿Pero qué va a diferenciar entre los autores y los partícipes? Bueno, principalmente que los autores van a tener el dominio del hecho. Es decir, María es autora del delito porque puede en cualquier momento parar lo que está haciendo y controla tanto la realización como la finalidad de lo que hace. Sin embargo, el partícipe, por su parte, es una persona cuya aportación a la comisión del delito es secundaria, auxiliar o accesoria. Esto es lo que se llama principio de accesoriedad respecto al hecho de un autor, lo que significa que la responsabilidad del partícipe no es autónoma, sino que deriva de la responsabilidad del autor. En concreto, será una accesoriedad limitada si lo comparamos con otros ordenamientos penales. Para que sea castigado el partícipe, será necesario, ojo, que el autor cometa un hecho típico y no antijurídico, dando igual que sea culpable o no. Por ejemplo, si María mata a Pedro en legítima defensa, aunque sea un hecho típico, al no ser antijurídico no respondería ante los tribunales, ni ella ni los partícipes que hubieran esta muerte, como serían por ejemplo Blanca y Pablo. Dicho esto, ahora sí que sí, vamos a explicar la autoría al detalle. Y es que el artículo 27 del Código Penal establece que serán autores quienes realicen el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirvan como instrumento. De este artículo podemos ver que tenemos como posibles autores, en primer lugar, al autor directo, es decir, al que realiza el hecho por sí mismo, sería el caso de María que mata por sí misma a Pedro. El autor directo, al final podemos definirlo como el que realiza los actos que deben producir normalmente el resultado previsto en el Código Penal. En segundo lugar tenemos al autor mediato, que es el que realiza el hecho por medio de otro del que se sirve como instrumento. Por ejemplo, si María hubiera engañado a su inocente prima de 8 años para matar a Pedro, su prima sería autor inmediato y María el autor mediato. Hay que destacar que el autor mediato no realiza por sí mismo el tipo de delito, sino que se vale de otra persona que, sin ser consciente de la trascendencia penal de lo que hace, le sirve como instrumento. Luego, en tercer lugar, tenemos los coautores. En este caso son varias personas que realizan el hecho conjuntamente. La coautoría supone la realización conjunta de un delito por varias personas que colaboren consciente y voluntariamente en su comisión. Por ejemplo, si María y su amiga Pilar envenenan a Pedro, se trataría de una coautoría, tanto si ambas personas cometen todas las acciones del plan para matar a Pedro, como si hay un reparto de tareas. En ambos casos se trata de coautoría. Hay que destacar que cada coautora responde del hecho, siempre que éste permanezca en el ámbito del plan previo que han trazado. Ahora bien, cualquier exceso de uno de los coautores repercutirá tan solo en su pena, no en la de los demás. Y es que imagínate que después de envenenarle, Pilar acuchilla a Pedro ya muerto. De este ensañamiento no tendría que responder María. ¿Por qué? Porque es un exceso que no estaba incluido en el plan. Con esto ya sabrías todas las formas de autoría. Ahora vamos a pasar a ver las de participación, concepto que es imprescindible que conozcas al detalle y que muchas veces la gente confunde. Mira,
La regularización del código permite referirse como formas de participación a la inducción, la cooperación necesaria y la complicidad. La diferencia entre estos tres tipos es que son castigadas en el caso de la inducción y de la cooperación necesaria con la misma pena que en el caso de los autores, pero en el caso de la complicidad con una pena inferior a estos. Veamos en qué consiste cada una. Bueno, en primer lugar tenemos la figura del inductor. El Código Penal establece que también serán considerados autores los que inducen directamente a otro u otros a ejecutar el hecho. Por tanto, la inducción consistirá en determinar, persuadir, instigar, influir o mover a otra persona para que cometa un hecho delictivo. Supone de esta forma hacer nacer una voluntad criminal en una persona que previamente no la tenía. La inducción, por tanto, deberá preceder al hecho. En el caso del ejemplo que dimos, al principio dijimos que Marta mataba a Pedro porque Blanca la había convencido. Ahora ya puedes responder a una de las preguntas que hacíamos. ¿Qué es Blanca en este delito? Pues claramente una inductora, y por tanto se le impondrá la misma pena que a María por el homicidio de... Ah, y por cierto, ¿sabes a quién se le va a imponer la misma pena también? A ti, como no te suscribas a este canal donde tenemos un montón de vídeos de derecho penal como este para ayudar a preparar tus exámenes. Bueno, en segundo lugar tenemos la cooperación necesaria. Aquí el Código Penal considera también autores a los que cooperen en la ejecución del hecho con acto sin el cual no se hubiera efectuado. Pues bien, los cooperadores necesarios no van a tomar parte directa en la ejecución del hecho, aunque van a ser partícipes en el ejecutado por otro. En esto se van a diferenciar de los autores directos. Aplicando lo que hemos visto, los cooperadores necesarios no tienen un dominio funcional del hecho, ni un reparto de papeles como la coautoría. En lo que consiste es que alguien realiza una aportación eficaz, necesaria y trascendental para que el resultado producido tenga lugar. En el ejemplo del principio, decíamos que Pablo era el que daba a María la pistola con la que terminaría matando a Pedro. Esa aportación es importante, ya que conseguir un arma así es muy difícil. En otras palabras, es una aportación eficaz, necesaria y trascendente la muerte de Pedro, que sin la cual esta no podría haber tenido lugar. Por último, aparte de esta cooperación necesaria, tenemos la complicidad. En este caso, el Código Penal define la complicidad como siendo cómplices aquellos que, no hallándose comprendido en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos a este. Los cómplices, por tanto, van a ser similares a los cooperadores necesarios. La diferencia aquí es que sus actos no son trascendentales como los de estos. Por ejemplo, si Pablo, en vez de aportar el arma, simplemente hubiera vigilado abajo que no viniera nadie, esta aportación que no es tan trascendental podría considerarse como complicidad. Digo podría porque ya sabes que en derecho penal muchas cuestiones son subjetivas y una buena argumentación puede cambiar enormemente cómo se ven las cosas. Bueno, vamos a hacer un resumen muy rápido de lo que hemos visto. Dentro de los sujetos que pueden intervenir en un delito, encontramos los autores, que se caracterizan por tener un dominio del hecho. Y recuerda que podemos diferenciar tres tipos de autores. Tenemos el autor directo, luego tenemos el autor mediato y también tenemos la figura de la coautoría cuando estamos ante varios autores del delito. Luego recuerda que tenemos a los partícipes, cuya responsabilidad va ligada a que el autor lleve a cabo el delito. Podemos encontrar la figura del cooperador necesario o el inductor, que son castigados por la misma pena. Y luego tenemos por otro lado los cómplices, que van a prestar una ayuda accesoria para que el autor lleve a cabo el delito. Y bueno, en principio con eso sería todo acerca de la autoría del delito. Ya sabes qué sujetos pueden intervenir a la hora de cometer un delito y espero que te haya quedado perfectamente clara la diferencia entre cada uno de estos. Por último, quiero destacarte que en nuestra academia tenemos un curso completo de Derecho Penal donde te resolvemos cualquier duda que puedas tener en lo referente a la asignatura y te ayudamos con todos los conceptos. Te dejaré un vídeo aquí en las tarjetas para que puedas hacer una prueba totalmente gratis del curso. Y eso sería todo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.